Soy Montserrat Balcells, de Barcelona, España, y con mucho cariño quiero aportar esta grabación sobre las apariciones marianas en Cova de Iria, Fátima. Un solo secreto dividido en 3 partes, por Jaime Vilalta Verbiel. Fue en la tercera aparición, el 13 de julio de 1917. ¿Qué es un secreto? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, secreto es algo oculto, ignorado, misterioso. ¿Cuáles son los secretos de Fátima? En realidad, la existencia de los secretos de Fátima es conocida por todos desde finales de 1941. No son muchos los secretos, sino uno solo, que, como dijo Lucía, constaba de 3 partes, 2 de ellas ya conocidas, aunque no lo suficiente, y quedaba aún sin conocer una tercera parte del secreto, que sólo finalmente el 13 de mayo del año 2000 fue revelado. La tercera aparición de la Virgen en Cova de Iria a los afortunados pastorcillos de Fátima fue el 13 de julio de 1917. Concretamente, en esta aparición, los devotos y curiosos que rodeaban a los pastorcitos vieron en ellos caras de miedo e incluso oyeron un ¡ay! Que se les escapó a Lucía. ¿Qué significaría aquello? Al término de la aparición, acosaron a preguntas a los videntes, pero ellos solo respondían: es un secreto. ¿Bueno o malo?, continuaban preguntando los curiosos. Para algunos es bueno, para otros es malo, replicaron los niños. A partir de esta aparición, las preguntas siempre eran las mismas. ¿Qué os dijo la señora en el secreto? El señor administrador de Vilanova de Aurem intentó por todos los medios arrancarles el secreto, pero nada conseguiría, ni con promesas ni con amenazas. Preferían morir antes que revelar lo que la señora les había confiado como secreto. ¿Qué pasó la tarde del 13 de agosto de 1917? Este día debía ser el mes de la 4ª aparición. Tras la aparición de julio se intensificó el misterio. Los niños habían dicho que la señora les había confiado un secreto. Los 3 niños acabarían siendo secuestrados a manos del administrador del ayuntamiento de Vilanova de Aurem, masón y anticlerical declarado. Durante 3 días tuvo a su entera disposición retenidos a los niños. Un poco de este tiempo lo pasaron entre los presos de la cárcel municipal, donde con ellos los pastorcillos rezaron el rosario, advirtiendo a un preso distraído, Francisco, que se quitara la boina que lo cubría la cabeza, pues estaban rezando. La maldad del todopoderoso administrador le llevó a amenazarles y a ser llevados a la sala, donde serían fritos en aceite, en una gran caldera ardiendo. Los 3 pastorcitos fueron reducidos a las más extremas de las fragilidades. ¿Quiénes eran ellos para superar tan irresistible presión? Pero vosotros, le decían los presos, decid al administrador ese secreto. ¿Qué importa que esa señora no lo quiera? Eso no, respondió Jacinta con vivacidad. Antes preferimos morir. En efecto, preferían morir antes que revelar lo que la señora les había confiado como secreto. Jacinta, la más pequeña, no podía guardar aquello escondido por tanto tiempo, y eran tantas las preguntas que en ocasiones se le escapó algo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, Nuestro Señor amparará al mundo, pero si no, vendrá un castigo horroroso, horroroso. Han de venir unas modas que ofenden mucho a Nuestro Señor. Pobre Santo Padre, tenemos que pedir mucho por él. Francisco y Jacinta, los 2 hermanitos que habían visto a la Virgen, se llevaron el secreto a la tumba. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos, atacados por una terrible epidemia de gripe denominada española, causando más de 20 millones de fallecimientos, de ellos 140.000 en España. Los 2 hermanos, a pesar de que se encontraban tan enfermos, no disminuyeron en nada su fervor en hacer sacrificios, tanto más cuanto que ahora las ocasiones de hacerlos se presentaban frecuentemente. El estado de Jacinta mejoró y pudo dejar la cama, aunque estaba muy debilitada. Pero a Francisco la enfermedad continuó minándole el organismo. Un poco antes de su muerte le preguntó a Lucía: «Francisco, ¿sufres mucho?» «Sí, mucho, pero lo sufro todo por amor a Nuestro Señor y la Virgen».
Un día, dice Lucía, Francisco me entregó una cuerda que tenía 3 nudos y estaba manchada de sangre, diciéndome: «Tómala y escóndela antes de que mi madre la vea. Ahora ya no puedo llevarla más». Otra vez mandaron llamar con prisas a su prima Lucía, a la cual le dijeron: «La Virgen ha venido a vernos y dice que pronto volverá para llevarse a Francisco al cielo. A mí me preguntó si quería seguir convirtiendo pecadores. Respondí que sí, y ella añadió que iría pronto a un hospital y que allí sufriría mucho, pero que lo padeciera todo por la conversión de los pecadores, en reparación por las ofensas cometidas contra el corazón inmaculado de María y por amor a Jesús». El día 2 de abril, Francisco había empeorado de tal manera que se llamó al párroco para confesarlo, pues no había hecho todavía la primera comunión y no quería morir sin antes recibir a nuestro Señor, pues no lo había hecho de una forma oficial, pero sí había comulgado ya de manos del ángel en su tercera aparición. «Hoy debo confesarme para recibir la comunión y después morir. Quiero que me digas si me has visto cometer algún pecado», dijo el enfermo a su prima, antes de hacer el examen de conciencia. Quiso permanecer en ayunas, y al llegar el párroco con la Santísimo, pidió sentarse en la cama para comulgar con más reverencia. Recibió el viático con gran lucidez de espíritu y piedad, dijo el párroco de don Manuel Ferreira. «Hoy soy muy feliz porque tengo en mi corazón a Jesús. Pronto me iré al cielo, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto, allá arriba». Al día siguiente, viernes 4 de abril de 1919, hacia las 6 de la mañana, exclamó: «Miren, qué luz tan bonita, junto a la puerta. Ahora ya no la veo». Y mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa angelical, expiraba dulcemente. Tenía apenas 11 años y la Virgen había venido a buscarlo. Había sido durante la primera aparición del 13 de mayo, cuando su prima Lucía preguntó si irían al cielo. Y la señora contestó: «Sí, irás, y también Jacinta». «¿Y Francisco?» «También Francisco irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios». Esta advertencia no la consideró solo para Francisco, sino para todos nosotros. Quiso decirnos la gran necesidad que todos tenemos de orar. Sin duda que Francisco, antes de su muerte, se ganó el cielo con su extraordinario espíritu de sacrificio y con tantos ratos como pasaba en la parroquia de Fátima, junto a su Jesús escondido. ¿Y cuántos rosarios no rezaría diariamente a solas? Se sabe que eran 10 diarios. Algunos detalles personales del beato Francisco Marto. Diciembre de 1918. Se le aparece la Virgen, que le dice que le vendrá a buscar en breve, y fijando el día y la hora. Asimismo, hoy sabemos especialmente, por el recientemente fallecido José Luis Secades, algunos datos como son las siguientes apariciones y visiones. Del ángel, 4, en compañía de su hermana y de su prima. De la Virgen, 8, en compañía de su hermana y de su prima. De la Virgen, 2, a él solo. De San Juan Pablo II, una, en compañía de su hermana y de su prima Lucía. De San José, una, en compañía de su hermana y de su prima Lucía. Del Niño Jesús, una, en compañía de su hermana y de su prima Lucía. Del demonio, una, a él solo. El infierno, en compañía de su hermana y de su prima, una vez. Fue enterrado en el pequeño cementerio de Fátima, hasta que el 13 de marzo de 1952 se trasladaban sus restos a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Cova de Iría. Y el 30 de abril del mismo año se abría oficialmente el doble proceso de beatificación en Leiría, el suyo y el de su hermana Jacinta. Dios ha concedido ya muchas gracias por su intercesión y se esperaba que muy pronto Roma diera la última palabra, lo que ya tuvo lugar con la firma del decreto. A finales de 1987, la prensa portuguesa estuvo especulando sobre la posible nueva venida del Santo Padre a Portugal para clausurar el año mariano en Fátima y beatificar a los pastorcillos Francisco y Jacinta. Estas esperanzas fueron comentadas por el obispo de Leiría, Fátima, que se refirió a que en aquellos días debería ser entregado a la Sagrada Congregación de los Santos el llamado Relatorio General, del que, si al parecer es favorable, se espera ser publicado a continuación el decreto de la heroicidad que firma el prefecto de la congregación,
evidentemente con la aprobación del Santo Padre. El propio padre Cóndor, fallecido el 28 de octubre del 2009, de la vicepostulación, aseguraba asimismo que el proceso, aunque muy lento, estaba desarrollándose bien y que después del resultado del decreto sobre las virtudes heroicas de los dos pastorcillos irían a aprobarse los milagros, si bien el Santo Padre podía dispensarlo y acelerar ya la última etapa del proceso. Referíase a que hay gracias muy grandes y podría hablarse de millares de gracias extraordinarias y aún no examinadas por Roma, siendo unos 100.000 folios relacionados con el proceso que la vicepostulación está recopilando. En 1979, el padre Cóndor presentó a Roma el proceso a la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos, después de haber sido oídas más de 100 personas, todas ellas testigos, siendo la hermana Lucía el testigo más importante. El referido proceso, que ya está bastante adelantado, incluía la presentación de posibles milagros y las respectivas pruebas médicas. Según una entrevista concedida por el padre Cóndor y que publicó el Seminario de Lisboa el 10 de mayo de 1992, fueron presentadas las pruebas de dos posibles milagros muy importantes.